Gracias, Silvana. Muchas gracias a los organizadores por la invitación. Buenos días. Vamos a conversar un poco en relación a la función que tienen los comités de ética en investigación en relación a lo que es la supervisión de los ensayos y de los estudios en general. Solamente para recordar, el Comité de Ética en Investigación es un comité conformado por un grupo humano multidisciplinario, donde la función principal es la evaluación de los protocolos de investigación de diferente índole, experimentales y no experimentales, para que estos cumplan los estándares éticos conocidos. Yo siempre digo que debe haber como una mesa de 3 patas en las cuales no debe faltar ninguna de ellas, ¿no? Y básicamente lo que se tiene que ver es la revisión de el balance riesgo-beneficio adecuado, que hay una protección adecuada de la privacidad y de la confidencialidad, respetando a los participantes, y una evaluación del consentimiento informado que haga énfasis en su autonomía. Entonces, los comités de ética e investigación son fundamentales para básicamente 3 cosas. La integridad de los protocolos que se presentan, tanto en la parte del valor social como científico, la seguridad que tienen esto en relación, sobre todo cuando hablamos de fármacos, y el derecho, hacer respetar el derecho de los participantes. En cuanto al rol o roles que cumplen, se incluyen varios. Primero es la revisión inicial de los protocolos. Recuerden que para que cualquier proyecto de investigación inicie, debe tener una aprobación previa de un comité de ética en investigación. Luego viene la parte de seguimiento y monitoreo, dentro de la cual la parte de la supervisión es muy importante. Y finalmente, una evaluación de los riesgos y los beneficios para el participante, ¿no? En esa línea de tiempo que vemos a la derecha, perdón, aquí. Bueno, uno de los ejemplos emblemáticos fue el tema del caso de la talidomida, que se dio en la década de los 50. La declaración de Helsinki recién se publicó en el año 64 y las guías de práctica de buenas prácticas clínicas recién en los 90. Entonces, este problema que hubo en relación a la talidomida subraya pues la importancia que tiene la regulación ética de los protocolos de investigación. Ya hemos hablado de la protección de los derechos humanos, y esto es muy importante como parte de las funciones que tienen los comités de ética en investigación. Lo mismo la promoción de la transparencia en todo el proceso de investigación y sobre todo nosotros, que es un comité institucional universitario, el fomento de la responsabilidad social y también de lo que viene a ser la cultura ética dentro de nuestra comunidad estudiantil. Bien, entonces los comités de ética se comportan como unos garantes de las investigaciones éticas y responsables ante la sociedad. Cobran mayor importancia los comités de ética e investigación en países como los nuestros, países en los cuales el segmento de población donde usualmente se llevan a cabo los estudios son segmentos potencialmente vulnerables por diferentes factores. Factores debido a la pobreza o a la enfermedad o a la falta de conocimientos, que los hacen muy lábiles a ser explotados. Entonces, con mayor razón es que los comités de ética juegan un rol muy importante en estas situaciones. Los ensayos clínicos, como todos conocen, quizás sean la mejor técnica que conocemos para identificar los efectos secundarios y la eficacia de los fármacos o de los dispositivos médicos o de los procedimientos terapéuticos. Una de las funciones es verificar la seguridad y eficacia antes de su comercialización, y eso es parte de las funciones que tienen los comités. Pero siempre van a existir preocupaciones en relación a los errores que se puedan cometer durante la ejecución y durante la manipulación de los resultados. Entonces, si quisiera resumir las funciones que tiene un comité de ética en investigación, podríamos hacer este esquema. Se hace la revisión de los protocolos, la revisión inicial de los mismos,
se hace una evaluación general del balance riesgo-beneficio que estos tienen. Luego viene, una vez aprobado, la parte de lo que viene a ser el monitoreo continuo y el seguimiento, que no solamente incluye la supervisión, incluye, por ejemplo, la presentación de reportes de revisiones continuas o la presentación de efectos adversos o estar pendiente de las renovaciones, usualmente, y esto va a depender mucho del grado de riesgo, la clasificación de riesgo que tenga el ensayo. Estos deben ser de manera anual, ¿no? Y eso es parte de lo que tiene que monitorizar el comité. Luego tenemos lo que es la supervisión propiamente dicha, que como dije, puede ser anual o puede ser más seguido, dependiendo de la clasificación de riesgo que tenga el estudio. De preferencia las hacemos de tipo presencial, aunque se vinieron dando por estos temas de la emergencia sanitaria de manera virtual. Dentro de, resultados que pueda tener una supervisión, nosotros podemos hacer una suspensión temporal de los estudios o definitiva si es que se detectan que hayan riesgos que no han sido controlados, ¿no? Pero bueno, eso pasa por todo un proceso en el cual primero hay unas observaciones, el levantamiento de las mismas, etc. Entonces, para recordar, la aprobación de todo, debe haber una aprobación previa antes de inicio de cualquier protocolo, de cualquier proyecto de investigación, sea observacional, sea experimental, pero debe haber una aprobación previa. Y luego, otra función importante es la seguimiento y monitoreo, dentro de los cuales está incluido la supervisión continua, que esto se lleva a cabo durante la ejecución del mismo. Nosotros, los miembros de los comités, nos regimos de acuerdo a normativas diversas, tanto internacionales como locales. A manera de ejemplo, estoy citando algunas de las más importantes, como la Declaración de Helsinki, CIOMS, tenemos la Guía de Buenas Prácticas Clínicas, las normativas locales, etcétera. Pero la idea de esto es garantizar la conformidad de los estándares éticos globales. No existe una guía universal para todos los estudios ni para todos los comités. Entonces ahí sí hay que aplicar mucho el criterio y por eso es importante que los miembros de los comités estén entrenados y calificados para ese tipo de labor. En el proceso de supervisión partimos entonces de la revisión inicial del mismo, del protocolo. Luego se hacen inspecciones periódicas durante el periodo del ensayo, hablando propiamente de ensayos clínicos, que va a depender de la calificación del riesgo, y esto es por normativa. Es necesario que se haga este tipo de supervisiones. Se pueden hacer auditorías y seguimiento de los eventos adversos cuando estos se presentan, y para esto nos valemos de una serie de herramientas: fichas de evaluación, checklists, informes de monitoreo, visitas in situ, etc. En las visitas, nosotros tenemos unas guías mediante las cuales hacemos una especie de checklist para que no se nos vaya a pasar nada, pero básicamente evaluamos desde la parte, digamos, administrativa, que los documentos estén en regla. Vemos la parte del consentimiento informado, si se está haciendo de acuerdo a lo aprobado por el comité, si se están firmando adecuadamente, cómo se está efectuando el mismo, en qué lugar, si el equipo de investigación está capacitado, dónde se encuentra la infraestructura, si es ad hoc para el tipo de investigación que se está realizando, etc. Entonces, todo eso es lo que supervisamos y revisamos cuando hacemos las visitas. Por ejemplo, tienen una imagen de una de las últimas supervisiones que hemos hecho en el oriente peruano, ¿no? En un ensayo clínico, y ese es el equipo de investigación junto con los supervisores que fueron del comité. La ficha de supervisión como les dije, es un checklist que básicamente tiene todos estos ítems que son los que evaluamos, ¿no? Es una ficha un poco larga, pero tratamos de hacerlo así para que no se vaya a escapar nada de los puntos que son importantes, ¿no? Que van desde la información general del protocolo, del ensayo, ¿no? Características del equipo de investigación, si está presente o no el investigador principal,
eh, las capacitaciones que tiene esto, si son personas calificadas, etcétera, para llevar a cabo esa investigación. Hacemos una entrevista con el investigador principal, vemos cómo está la infraestructura, si es adecuada o no para llevar a cabo el estudio, si los registros, archivos se encuentran de una manera ordenada, en un lugar seguro, quién tiene acceso a los archivos para mantener la confidencialidad de la información, pues puede ser físico o puede ser digital, entonces todo eso lo averiguamos. Si tienen la documentación esencial y completa, permisos a nivel local, dependiendo del tipo de estudio que hagan. En relación a los productos de investigación, si bien es cierto, nosotros no llevamos un control de lo que se importa, del stock, etcétera, sí vemos las condiciones en las cuales estos se almacenan, condiciones de temperatura muchas veces, si están aislados, quién tiene acceso a ellos, si están bajo llave, etcétera. Ese tipo de cosas sí son importantes verlas. Cuáles son, si están bien definidas, hay un manual donde se definen las responsabilidades tanto del investigador principal, los subinvestigadores, de los monitores, cómo se está haciendo el proceso de enrolamiento y el seguimiento de los mismos sujetos, ¿no? Esto es importante, sobre todo, como les digo, en poblaciones donde son muy proclives a ser explotadas, entonces es muy importante verlo. Lo mismo la toma del consentimiento informado, ¿no? Bajo qué condiciones, quién lo hace, bajo qué términos, si el consentimiento informado es el que fue aprobado por el comité inicialmente o si se está haciendo algún tipo de modificación y esta no ha pasado por un proceso de enmienda. Entonces, todo ese tipo de cosas es importante supervisar. Si se están llevando historias clínicas cuando se trata de seguimientos de pacientes, cómo se está haciendo el manejo de las muestras biológicas, cómo se están almacenando, si estas permanecen en el lugar de la investigación o van a ser derivadas a otro tipo de laboratorios centrales, tanto a nivel local como en el exterior, ¿no? Tienen que haber contratos de transferencia tanto de información como de material biológico. Todo ese tipo de cosas también chequeamos en las supervisiones. Vemos lo de los equipos, cómo está el tema de la calibración de lo mismo cuando son equipos para medidas que son muy sensibles, que estén al día con sus calibraciones. En algunos casos es prudente hacer entrevista a los participantes previa coordinación con los investigadores, si es que tenemos alguna duda o quisiéramos hacer alguna pregunta directamente a los participantes del estudio. Y finalmente esto termina pues en un informe donde se pueden emitir observaciones, las cuales los investigadores tienen un tiempo prudencial para poder ser levantadas. Dentro de los posibles resultados de una supervisión, pues hay los resultados positivos y los negativos, como siempre. Y dentro de los positivos es que se está haciendo una protección más efectiva de los participantes. Se está tratando de mejorar la calidad de los datos y estamos ofreciendo una confianza pública a la investigación. Pero en los negativos es que muchas veces hay retrasos en los ensayos por incumplimientos o pueden ser sujetos de suspensión, ya sea temporal o definitiva, o esto va a generar un daño reputacional para los investigadores o las instituciones a las cuales representan. Desafíos comunes que tiene el comité en relación a la supervisión son varios, ¿no? A veces nos enfrentamos con problemas de tipo conflicto de interés, donde muchas veces son involuntarios, se hacen por premuras de financiamiento o por ansias de querer publicar antes, etcétera. Y esto hay que estar con las antenas paradas, como decimos. Lo otro es el tema de la limitación de recursos. No todos los comités, y esto quizás sea una realidad, no solamente en nuestra región, sino a nivel mundial, la falta de recursos, ¿no? Se necesita personal. La gran mayoría de los comités son personas voluntarias que trabajan ad honorem, como ya lo dijo el doctor Biar, y eso contrae pues de que muchas veces estas supervisiones, que es salir al campo y muchas veces ir
A veces hay que tomar no solamente avión para llegar ahí, sino a veces hay que ir horas a Río, en Río, etcétera. Los que han hecho supervisiones saben cómo es eso. Como anécdota personal, yo una vez haciendo una supervisión creo que fue la primera vez que ocurrió eso, en el Ucayali se hundió el Pequepeque en el que íbamos y estuvimos naufragando ahí como 6 horas hasta que nos rescataron. ¿No? Esas son anécdotas que ocurren, pero que nadie está libre de que le pueda pasar. Eh, Económicos, ¿no? Porque muchas veces no se cuenta con el recurso económico para poder asistir a las supervisiones, etcétera. Dificultades de comunicación, ¿no? Eh, a veces no existe un adecuado canal de comunicación, no solamente con los investigadores, sino también con los mismos voluntarios o participantes de los estudios. Y eso también es un desafío importante. A veces hay que pelear con los investigadores para que los consentimientos sean asequibles, entendibles por la persona que los va a recibir. Y muchas veces no se le da la importancia debida a eso. Y lo otro son los cambios en el protocolo durante el ensayo que no siempre son reportados, no siempre se presentan las enmiendas, y eso también es algo que hay que estar pendiente. Bueno, en América Latina, como les digo, se repiten muchos de estos desafíos, ¿no? Pocos comités tienen la capacidad y los recursos, hay falta de personal capacitado, sobre todo para hacer los seguimientos que van a ser importantes para la detección de estos errores, ¿no? Y ya lo hemos dicho, no son ad honorem, es tiempo que se tiene que dedicar y los miembros de los comités muchas veces tienen otro tipo de actividades. Lo otro es la protección de las poblaciones o de los participantes vulnerables, ¿no? En el Perú, por ejemplo, esta es más o menos la distribución socioeconómica que había hasta hace unos años, y generalmente los estudios están en estas tres primeras. Entonces es difícil para estos participantes de estratos socioeconómicos bajos que tienen un nivel educativo bajo, o muchas veces ellos analfabetos, entiendan exactamente en qué consiste el estudio o cuáles son los riesgos a los cuales se van a exponer. Entonces eso es algo que hay que, y ejemplos en la literatura y en los casos personales hay muchos. Ahí vamos a mencionar algunos de ellos. Luego, la influencia de los intereses económicos, y algo de esto lo hemos mencionado, pero muchas veces se oculta la información, ¿no? O se falsifican los datos con el objetivo de recuperar gastos por los patrocinadores o las industrias y maximizar de esa manera beneficios, ¿no? Incluso muchas veces cuando estos conllevan a riesgos graves o se sabe que son medicamentos que tienen eficacias muy limitadas. El tema de las multas, indemnizaciones, sanciones civiles, para empezar, los comités de ética no las hacen, eso depende a otro tipo de instancias, pero desde mi punto de vista son bajos y no son suficientes para que actúen como métodos de disuasión. Y lo otro es el tema de los lobbies que puede haber entre los investigadores, las CROs y los hospitales para fomentar facilitar los ensayos, ¿no? Los hospitales, por ejemplo, porque los van a equipar y etcétera. Entonces, estos son conflictos muy comunes que se ven en la práctica diaria. Otro tema es el tema de la transparencia, y algo lo hemos dicho en relación a los datos, pero lo que se ve muchas veces es de que esta información que es recabada no solamente por los comités, sino por las agencias reguladoras o por las auditorías de la industria, no son accesibles al público en general por diversos motivos, ¿no? Se achacan temas relacionados a secretos industriales o también para cuidar la confidencialidad y privacidad de los participantes. Pero eso hace pues de que no haya una adecuada transparencia. Y desgraciadamente esta falta de transparencia muchas veces cae en encubrimientos de acciones cuyo conocimiento podría retrasar o abortar un ensayo. Entonces, por lo tanto, se trata de mantenerlo oculto, ¿no? Y esta falta de acceso a la información básica, que también es muy importante que se conozca. Voy a poner rápidamente unos casos de ejemplo.
conocidos y están reportados en la literatura. Hay un estudio, el ensayo COMPAS, que se llevó a cabo en Argentina, donde fue aprobado por comités privados e institucionales. Si no me equivoco, fueron 5 comités diferentes los que aprobaron este ensayo. ¿Y qué sucedió? Sucedió de que hubo 12 muertes de bebés, las que firmaban los asentimientos eran madres con escasos recursos, analfabetas, muchas de ellas que no entendieron el consentimiento, se sentían presionadas según que ellos mismos reportaron, que se sentían presionadas por los médicos tratantes para que sus hijos participaran de estos ensayos. Entonces, aquí, por ejemplo, se ve pues una falta que se pudo haber detectado probablemente si se hubiera hecho un adecuado seguimiento del ensayo. En México, el protocolo, el proyecto, el ensayo INCAN, que se refería a pacientes de bajo nivel educativo y bajos ingresos, no entendieron su condición ni el contenido del consentimiento informado, ¿no? Y según referían algunos de ellos, decía, no nos importa para qué es, te dicen que lo firmes y con eso bastaba, ¿no? Eso era cuando se hizo la reunión de grupos focales, eso es lo que ellos manifestaban. Inclusive, lo mencionan también en este caso, uno de los miembros del comité observó que el consentimiento que se les estaba entregando no era el adecuado, pidió que lo cambiaran y por obra del Espíritu Santo fue removido del comité, ¿no? Fue removido del comité y y el ensayo fue aprobado. Otro caso, por ejemplo, es el de Costa Rica en relación a la vacuna BPH de un laboratorio conocido en el cual hay un documento también de consentimiento con muchas imprecisiones y contradicciones que confundían a los participantes. La mayoría de estos eran de áreas rurales pobres, ¿no? Las muestras se exportaron a los Estados Unidos sin mencionar qué beneficios iba a haber para los participantes, ni tampoco cuánto tiempo se guardarían las muestras o cuál sería el destino final o si esto le iba a generar algún beneficio para los que participaron en el estudio. Y el otro problema que se ve es de que una vez de que se hacen los estudios, ese beneficio usualmente no retorna al país de origen por los costos elevados que tienen estos fármacos o porque la mayoría son pacientes crónicos que van a requerir de por vida de esta medicación y que ni el Estado ni ellos mismos pueden solventarlo. Otra de las cosas que se reportan, que hemos visto, es que ha habido un rápido crecimiento de comités de ética privados, ¿no? Cobran por la aprobación de protocolos y esto más bien ya se ha tornado como un negocio. Entonces, no existe una evidencia de que estos comités privados tengan un adecuado personal para seguimiento que haga esta detección de los problemas que estamos mencionando. Finalmente, esto trae como consecuencia que al final, ¿quién se beneficia? ¿No? La industria puede comercializar productos dudosos, recuperando gastos y obteniendo beneficios, incluso si son retirados del mercado, ¿no? El ejemplo fue el del Vioxx. Los participantes, que a menudo son pobres, se exponen a riesgos sin tener acceso futuro asegurado al medicamento experimental, lo que comentábamos hace un momento. Estos ensayos, la mayoría de ellos, no conducen a descubrimientos innovadores, sino más bien a innovadores y que van a beneficiar a la humanidad, sino muchas veces se hacen por temas de marketing, etcétera. Y esta exportación de ensayos a países de bajos y medianos ingresos sirve para incrementar el negocio y transferir los riesgos a los pobres del mundo. Esta es una posición un poco también confrontacional, extrema, pero algo de cierto tiene. ¿Qué reflexiones tenemos para la acción? Primero, fortalecer los comités de ética locales con miembros calificados y totalmente independientes de la industria, que no hayan conflicto de intereses. Capacitar a los comités para distinguir ensayos innovadores de aquellos diseñados para marketing. Y no es aceptable que se explote a la población
rural o de bajos ingresos a riesgos innecesarios que van a beneficiar a un grupo muy pequeño de personas, ¿no? Usualmente de otras latitudes, y que no vayan a repercutir en un beneficio para ellos mismos. Finalmente, como conclusión, podría decirles que yo considero que los comités de ética en investigación son esenciales para este tipo de supervisiones. Hay limitaciones significativas, estamos de acuerdo, sobre todo para lo que es la supervisión, por lo cual se requiere de apoyo en recursos, en logística, etc. La falta de transparencia y la influencia de los intereses económicos definitivamente van a comprometer la protección de los participantes y la integridad del proceso de investigación, y es necesario trabajar para lograr que los comités sean independientes, transparentes y que tengan la capacidad necesaria para cumplir con el rol de protección al cual están asignados. Y siempre termino este tipo de charlas con esa frase: la ética no es un obstáculo, no es un mero requerimiento burocrático, sino un pilar fundamental de la investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pérez Martinot. Si alguien tiene alguna pregunta. Gracias. Sí, por favor. Perdón. Pero acá hay creo que hay un orden. Sí, solamente para hacer una preguntita. El doctor Vivar fue bien claro y dijo que las supervisiones de los comités de ética están específicamente para la parte ética, y estoy totalmente de acuerdo. La parte documentaria, un comité bien organizado tiene toda la información online y no requiere de una mayor comprobación. Toda la documentación de permiso, etcétera, 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 está dada. En segundo lugar, el INS supervisa previamente todos los centros de investigación, de manera que el comité debería solamente dedicarse a la explotación de la ética que se practica. En algunas reuniones que tuvimos con el INS había la sugerencia de que para llegar a ese nivel habría que entrevistar directa o indirectamente a través de encuestas, qué sé yo, a los participantes. Mire, yo trabajo 20 años en este tema. He supervisado muchísimas veces, presencial, online, y volvemos a presencial. Y yo creo que hay que modificar sustancialmente, y los comités debemos abogar por eso, porque efectivamente, lo que usted dice, la parte ética, ¿de qué nos vale saber que el hombre todo está en orden, su farmacia está bien, todo está bien, su termómetro está bien? Si eso ya lo sabemos porque tenemos información con datos frescos. De manera que yo sugeriría, doctor, que en ese aspecto los comités podamos dar la voz de alarma para efectivamente hacer investigación, en citar aleatoriamente a algunos participantes, entrar en una encuesta con ellos, mandarles una encuesta. Eso sería nuestra función. El resto es trámite burocrático, doctor, discúlpeme. Está bien, aplaudo y felicito su experiencia, doctor, pero no la comparto. Estamos en el Perú y hemos visto de todo. Entonces, una cosa es lo que dice el papel y otra cosa es lo que vemos en las inspecciones. Entonces, estoy de acuerdo con usted en el sentido de que hay que dar énfasis en la parte ética, totalmente de acuerdo. Pero si vamos a un sitio donde no tienen la infraestructura y están haciendo un ensayo clínico donde el riesgo es mayor, entonces eso tenemos que alarmarnos, ¿no? Entonces yo no me voy a basar solamente en lo que me dice un papel, tengo que verlo. Obviamente que si mi inspección demora, por decir algo, 2 horas, no le voy a dedicar 1 hora y media a la parte administrativa. Eso es cuestión de solamente ver que todo esté en orden y me voy a abocar a la parte ética. O sea, en ese sentido, estamos de acuerdo. Muchas gracias. Creo que la doctora... Quería solamente preguntar que nunca hay un énfasis en las diferentes lenguas que hay en el Perú. Nunca he visto un consentimiento informado en quechua ni en aymara. Yo soy a 26 años miembro de un comité de ética y la verdad me sorprende que no hay nunca un incentivo para ayudar a esa gente para que comprenda, ¿no? Como que Perú es
monolingüe español, nada más. Gracias por la pregunta. Sí, es cierto en parte. Nosotros sí hemos tenido la oportunidad de revisar protocolos, proyectos, y exigimos, dependiendo del lugar donde se hagan, que sean con el lenguaje local. Es más, fíjese, tenemos muchos estudios libres, investigaciones libres, que vienen del extranjero y nos presentan consentimientos en inglés. Entonces, eso nosotros no lo podemos, o sea, lo que sugerimos, mejor dicho, no exigimos que nos los presenten en español si es para personas hispanohablantes, pero si es una comunidad quechua, sí hemos tenido oportunidad. Mentiría si le digo que lo reviso, porque yo de quechua no sé más que Ari Jurar y nada más, Tawa Canal y Mamanta Pacha. Pero sí tenemos personas que hablan el idioma y pedimos como consultor externo que lo revisen. No sé si hemos tenido inclusive, si no me equivoco, hemos tenido hace poco uno en lenguaje chipivo. Sí, también hemos tenido eso. No son muchos, pero tratamos de que por lo menos lo que se diga en el consentimiento sea entendible para la persona que lo va a leer, ¿no? Y evitar los términos técnicos. A mí me preocupa un poco la retórica de la explotación de los pobres o el interés económico de las grandes farmacéuticas. Creo que nosotros como institución académica, como comités de ética certificados y todos los que hay a nivel nacional, lo que nos tenemos que preocupar, por supuesto, es de la protección del sujeto de investigación, sabiendo que la pobreza es un grupo de vulnerabilidad y es donde se requiere mayor protección del sujeto de investigación, la integridad del proceso, que se respeten las normas éticas. Pero a mí me preocupa que se dé el mensaje de esto de que estamos explotando a los pobres, porque yo me pongo a pensar, en el Instituto de Medicina Tropical podríamos hacer estudios de vacunas para dengue, de vacunas para malaria, de vacunas para leptospira, que sí o sí los tenemos que hacer en zonas endémicas donde hay la enfermedad y donde se tiene que probar en esa población. Entonces no es que, creo yo, que se tenga que estigmatizar a la investigación porque se está haciendo en una población vulnerable, sino es responsabilidad del investigador y de los comités de ética dar esa protección adicional por ser un grupo de vulnerabilidad. Sé que hay diferentes corrientes en la ética en investigación, pero a mí sí me preocupa que los que estamos aquí presentes no nos quedemos con ese mensaje de que ese es el único rol del comité, no único rol, pero que se enfatice eso, que ha sido mi impresión al escuchar esta presentación. Gracias, doctor Ochoa, por la aclaración, pero ese no ha sido el sentido del mensaje. Como población vulnerable, tenemos la obligación de revisarlo con más detalle. Eso no significa, por favor, no malinterpreten, de que no se haga investigación en ese tipo de población, porque ahí estaríamos haciendo más bien una discriminación, y eso no puede ser, ¿no? Entonces, con las poblaciones vulnerables en general, no solamente las personas pobres de escasos recursos, hablemos de menores, hablemos de embarazadas, de prisioneros, etcétera, no es que no se deba investigar, porque hay cosas que son específicas para ellos. Lo que no debemos es explotar sin hacer una adecuada evaluación si los beneficios realmente justifican el hecho de estudiar esas poblaciones. Así que si les llegó ese mensaje, por favor me rectifico. Yo no he querido decir eso. He dicho de que hay que tener más cuidado, sobre todo con este tipo de población, y en el Perú es lo que abunda, entonces con mayor razón. Gracias.